Medicina legal. Siguiendo entonces con los contenidos con los cuales ustedes constan, tenemos que decir algunas palabras respecto de lo que son o lo que es el fenómeno de la drogadicción, la farmacodependencia o drogodependencia o consumo excesivo. Son todos sinónimos de la drogadicción. Y básicamente, ¿en qué consiste esta drogadicción? Consiste en un padecimiento, en un padecimiento. En un padecimiento que consiste en la dependencia, ¿no es cierto?, en la dependencia de sustancias químicas que afectan el sistema nervioso central. Sistema nervioso central que está conformado por el encéfalo y la médula espinal. Entonces afectan el sistema nervioso central y las funciones cerebrales. Es decir, afectan dos órganos, en un caso, un órgano, el encéfalo, y lo que produce este órgano, las funciones cerebrales, el encéfalo con la médula espinal. ¿Y qué es lo que produce al final estas drogas, este consumo de drogas, esta drogadicción? Produce, ¿no es cierto?, alteraciones en varios estados del ser humano, en el comportamiento, en la percepción, en el juicio y en las emociones. O sea, en todo el mundo que deriva, ¿no es cierto?, del cerebro y de lo que el cerebro produce, que es la mente, ¿no es cierto?, que es la que determina básicamente todo esto. El comportamiento, la percepción, el juicio y las emociones. Ahora, como hemos dicho antes, los efectos de la droga dependen de varios factores. Primero, dependen, ¿no es cierto?, del tipo de droga. También dependen de la cantidad que se ingiera. Y por eso es que esta drogadicción o esta dependencia puede ser de carácter física, en el sentido de que el organismo se ve necesitado de consumir la droga, porque una vez que se acaban los efectos, ¿no es cierto?, de la droga, empieza a sufrir el organismo, a sufrir de manera tremenda en algunos casos, sobre todo cuando ya las etapas de la drogadicción son ya etapas terminales. Entonces, al interrumpir su consumo sobrevienen fuertes trastornos fisiológicos. Lo que nosotros ya conocemos desde el punto de vista conceptual. Lo que causa este síndrome de abstinencia. Síndrome de abstinencia, que tiene proyecciones, ¿no es cierto?, tanto orgánicas como funcionales, emocionales, etc. Convulsionales, por ejemplo, sufren de convulsiones, ¿no es cierto?, como el caso de una enfermedad que, bueno, no necesariamente tiene que tener sus convulsiones, pero en muchas ocasiones sí ocurren, que es el caso de la enfermedad que se produce aún cuando no se consuma droga, que es la epilepsia. Personas que desafortunadamente han sufrido esa enfermedad. Entonces, ¿cómo se llama ahí? Las convulsiones son desde suaves hasta medianas y graves, Algunas personas se rompen porque se muerden la lengua, se la rompen, se la cortan, etc. Es decir, trastornos graves de convulsiones, incluso. Después también hay una dependencia física, consistente en el estado de euforia cuando se consume la droga y que lleva a
consumir nuevamente para evitar el malestar que le produce el no consumo de la droga. Es decir, cuando ya no está la sustancia activa de la droga en el organismo. En el caso ¿cómo se llama?, del simple cigarrillo, ¿no es cierto?, cuando se acaban los efectos de la nicotina en el organismo, que es el principio activo de la droga, la nicotina. Entonces ahí no nos olvidemos también que la nicotina, en función del nivel de adicción, es la más peligrosa, tiene 100 sobre 100. Bueno, acá el individuo, ¿no es cierto?, tratándose de la droga, para seguir con un estado que le permita vivir a la persona, trata de seguir consumiendo la droga, para no experimentar un desplome emocional, ¿no es cierto? Incluso, las más de las veces cuando se consumen drogas que se consumen por el solo hecho de drogarse, ¿no es cierto?, es para obtener también un placer o sensaciones extrañas que no se consiguen, ¿no es cierto?, con la vida normal. A propósito de las drogas, lo que más se utiliza incluso en el nombre de la ley que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes, se habla normalmente de estupefacientes y psicotrópicos, cuando en realidad debería hablarse de psicotrópicos y estupefacientes, porque los psicotrópicos son cualquier sustancia, natural o sintética, capaz de influenciar las funciones psíquicas sobre su acción sobre el sistema nervioso central, es decir, sobre el encéfalo y la médula espinal, es decir, todo el sistema nervioso central. Imagínense los millones de células cerebrales llamadas neuronas que se alteran por el consumo de la droga. Mientras que estupefaciente es todo psicotrópico, o sea, hace parte de que es un psicotrópico, es decir, de sustancias que alteran el sistema nervioso central. Entonces, los estupefacientes son todas sustancias que alteran el sistema nervioso central, es decir, el encéfalo y la médula espinal. Y tienen un alto potencial de producir conducta abusiva o dependencia, o las dos. Y conducta abusiva y o dependencia tanto física como conductual y psíquica. Sea que la droga actúe por sí misma, sea que actúe a través de la conversión de una sustancia activa que produzca esos mismos efectos. Bueno, ahí es cuestión de, ¿no es cierto?, la química que se utilice. Transformar una sustancia activa en otra que produzca también los mismos efectos. Digamos, transformar, ¿no es cierto?, la planta de la cual se obtiene, ¿no es cierto?, la cocaína, y después cortar la cocaína para obtener pasta básica. ¿Sí? Hay diferentes elementos ahí para poder hacer estas transformaciones químicas. Y así también con otras drogas, incluso con algunas que son sintéticas, es decir, producidas por el ser humano. Eso es lo que podemos decir en relación con los venenos, con los tóxicos, que son los que tienen, ¿no es cierto?, al mundo en un hilo, porque eso es la verdad. Tienen al mundo en un hilo.
porque en ciertos países ha llegado a ser tal el poderío de estos carteles, se decía antes, ahora se dice cárteles, ¿eh? Porque claro, los anglosajones, cuando pronuncian la palabra latina carteles, ¿no es cierto?, dicen cárteles, ¿eh? Entonces, como acá nosotros en Latinoamérica somos países copiadores, lo único que hacemos es copiar todo, ¿no? Todo. Compramos hasta sándwiches que vienen del extranjero, ¿no es cierto? Copiamos todo. Entonces ahora se le dice cárteles. Es tal el poderío económico de estos carteles, ¿eh?, que influencian en la política de los países, como ha sido el caso de México, es actualmente, y desde hace mucho tiempo ya, 50 años por lo menos, de Colombia, ¿eh? ¿Para qué decir? Los años 80, 90, fue tremendo mientras vivió ese señor Pablo Escobar, ¿eh? Volaba edificios completos, asaltaba a los tribunales de justicia, etc. Y en el mismo caso de Bolivia, lograron tener hasta un presidente, porque más allá de ideología, es decir, hechos concretos, el presidente Morales es el presidente de los cocaleros, y de los yungas, que son los que mandan, parece, porque hay otro sector que también produce coca. Y según todas las informaciones que vienen de Bolivia a través de los años, incluso cuando él estaba de presidente de la República de Bolivia, se dice que una partecita chica nomás va para el consumo originario de los indios en Bolivia. Estos que mascan droga junto con una ceniza que debe contener algún elemento especial, y se hacen un bolo, ¿no es cierto?, en la boca para ese bolo matar el hambre, dar más fuerza, etc. Incluso se habla de esta energía que provoca la coca, ¿eh?, como productores de los seres de la raza de bronce, así como que tienen mucha fuerza. Claro, mientras dura la droga, porque cuando se acaba la droga se acaba la fuerza, ¿eh? Así que es tremendo. Bien, con esto entonces dejamos de hablar de las drogas en general y vamos a decir algunas palabras respecto de una droga en particular que es de consumo masivo también y que también es de milenio, ¿eh?, que es el alcohol. Homero en la Odisea, bueno, no sé si habrán leído los libros del poeta griego Homero, ustedes, porque son de los poemas más antiguos que hay, ¿eh? Uno trata, ¿no es cierto?, del sitio de Troya, que duró 20 años, todo esto relacionado con los griegos, ¿no es cierto? Homero. Uno trata del sitio de Troya, que es la Ilíada, y el otro es el regreso de Ulises a Grecia, a su país natal, mejor dicho, porque Troya también está dentro de Grecia. Y todo lo que le pasó en el camino de vuelta. Y le estoy hablando de antigüedad, estoy hablando de la antigüedad del alcohol en este caso. Y se dice, ¿cierto?, en la Odisea, que cuando llegan a la isla donde vivía el cíclope, ese gigante con un solo ojo, ¿no es cierto?, en la frente, dicen que lo emborracharon al cíclope con vino, y lo mataron. De ahí pudieron escapar. Bien. Parece que no son tiempos para leer ni la Ilíada, ni la Odisea, ni nada. No por la pandemia, que debería ser un aliciente como estamos todos más encerrados para leer, sino que porque ahora no se lee nomás. Solamente se utiliza este aparatito al que yo le estoy hablando, que es el computador. Bien, el alcohol entonces. Bueno, el alcohol, las características del alcohol más o menos todos las conocemos, ¿no es cierto? Por lo menos lo hemos visto, ¿no? Como es un líquido transparente, incoloro, inflamable y de buen sabor.
y muy afín con el agua. Por eso que se puede combinar el alcohol con cualquier tipo de líquido, en general. Y siempre queda muy bueno para beberlo. Porque además los efectos que produce en un inicio son agradables. Y sirve para muchas cosas además. Claro, si ahora mismo nos tenemos que limpiar las manos con alcohol para matarnos los bichos del coronavirus. Lo interesante, por ejemplo, es que los efectos del alcohol son inmediatos, debido a que es absorbido por simple difusión, es decir, a medida que va pasando el alcohol por los lugares donde va pasando, inmediatamente va traspasando los diferentes tipos de tejidos. No completamente, evidentemente, no es que cuando empiece a pasar por la boca y ahí al tiro en la lengua, ¿no es cierto?, se vaya todo el alcohol por la lengua o después por el diafragma, etc. No, llega al estómago, pero tiene capacidad para ir traspasando tejidos, así que es de rápida difusión en el organismo. Y pasa rápidamente al torrente sanguíneo, al atravesar todas las membranas biológicas. Y generalmente ingresa por vía digestiva, ¿no es cierto? No se toma el alcohol en un vaso normalmente. Se absorbe en su totalidad en el sistema digestivo y ¿cómo se llama? Un 20% en el estómago y en un 80% a nivel del intestino delgado. Fíjense ustedes qué interesante, porque pueden pesquisarse niveles de alcohol en la sangre a los 90 segundos después de ingerido. A los 30 minutos el 75% del alcohol ya se ha absorbido y entre los 60 y 90 minutos corresponde casi al 100% de la dosis ingerida. Por eso es que hay gente que realmente se toma un trago fuerte de alcohol al que no está acostumbrado, por ejemplo, y capaz que a los 5 minutos esté medio curadito, dependiendo del tipo de licor que tomó, la cantidad que tomó y qué sé yo. Incluso ahora parece que la gente es más permeable al alcohol, es decir, como que se cura más rápido. Ahora mucha gente se cura con cerveza. Antes no es impensable curarse con cerveza, pero antes había que tomarse, no sé, 10 o 15 latas de cerveza para curarse, en Chile. Ahora algunos con 2, 3 cervezas ya están medio curaditos ya. Ahora, el alcohol al llegar al cerebro narcotiza las neuronas. Es como, actúa como un narcótico, como un estupefaciente, prácticamente, dificultando primero e impidiendo luego la comunicación entre las neuronas. Las neuronas actúan unidas, son como circuitos eléctricos, son como, se dice que en el cerebro hay 100.000 millones de neuronas, 100.000 millones, no sé, no es una cantidad inimaginable. Incluso yo cuando escuché la primera vez eso me pareció que se había equivocado la persona que lo había dicho, ¿no? El reportaje, qué sé yo. Y fui y lo vi de nuevo y yo pensé que eran 100 millones. Y no, 100.000 millones de neuronas, imagínense la cantidad. Y claro, porque lo que hacemos todos, yo lo que estoy haciendo estoy hablando y mientras tanto estoy mirando y mientras tanto estoy escuchando y todo eso es cerebro, estoy oliendo, etcétera. Así que ¿cómo se llama? La cantidad de funciones que se realizan. Y al narcotizarse, ¿no es cierto?, se impide la comunicación entre estos grupos de neuronas, o de cada neurona entre sí. Normalmente en los grupos, digamos que cada mano mía es un grupo de neuronas, existe un espacio ahí entre estos dos grupos de neuronas. No sé si lo ven ahí en la pantalla. Y ese espacio se llama sinapsis. Sinapsis. Y es en esos espacios normalmente donde se produce la conexión entre las neuronas, en esos espacios. Ahora, ¿qué pasa en esos espacios para la comunicación entre las neuronas? No me pregunten, no sé, habría que preguntárselo a los neurocirujanos, no sé, pues, a los expertos en
psiquiatría, no sé, psiquiatría, no psicología, psiquiatría. Esto se produce en primer término en las regiones del cerebro encargadas del razonamiento y otros procesos complejos. Claro. Entonces, las primeras reacciones son a nivel del razonamiento, que nos impide el, ¿cómo se llama?, el que se empieza a emborrachar, ¿no es cierto? Bueno, no sé si ustedes alguna vez, como son jóvenes, habrán visto a alguien que está borracho, ¿no? Y ya no tiene para qué estar el borracho completo, si empieza por ahí, empieza con las regiones del razonamiento, ¿no? Las empieza a narcotizar, es decir, empieza a impedir la comunicación entre las neuronas que provocan el razonamiento. Por eso es que cuando un borracho está borracho hace cosas que no tienen razonamiento, hace todo lo contrario del razonamiento. No solamente cuestiones físicas que hace, que no es cierto, hace cosas ya, un borracho hace cosas que son ¿cómo pudiéramos decir?, deleznables, deleznables, incluso que causan vergüenza si es que uno está bueno y sano, ¿no es cierto? Sino que también tiene sentimientos deleznables, porque también se narcotizan neuronas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la conducta. Entonces hace cosas que no hace cuando está sin alcohol la persona, sin alcohol. Por ejemplo, si está borracho y empieza a conducir, como se siente más intrépido en su estado de euforia, entonces va a conducir más rápido que lo que conduce normalmente. Y seguramente va a conducir muy rápido, de acuerdo con las características a las que él conduce, y seguramente que va a causar algún accidente, seguramente. Por algo, ¿no es cierto?, la legislación sanciona con una pena alta al que conduce ebrio, en estado de ebriedad. Y entonces se dice que a medida que la alcoholización progresa se afectan las regiones primitivas. Claro, ¿no es cierto? Se afectan las regiones primitivas del cerebro, es decir, esas que impiden, ¿no es cierto?, que uno realice las funciones primitivas del ser humano. ¿Cuáles son las funciones primitivas del ser humano? Procrear, comer, defecar, orinar, etc. Entonces, hasta esas funciones, ¿no es cierto?, se alteran completamente. Bueno, yo les doy la idea, ustedes imagínense el resto, ¿no es cierto? Y también hay características, ¿no es cierto?, físicas, en la cara, ¿no es cierto?, se empieza a transformar, se pone un poco, la persona empieza a colorearse, ¿no es cierto?, como a adquirir un tono, digamos como cuando siente mucha vergüenza, un tono medio rojizo, ¿sí?, una cosa así, ¿no? Por la vasodilatación, bien simple. Y así van aumentando los efectos, ¿no es cierto?, del alcohol en el organismo. Hay casos que a mí me han llamado la atención. Yo, en la cantidad de veces a través de tantos años que me tocó participar en accidentes de tránsito en los que había conduciendo una persona en estado de ebriedad, no recuerdo haber visto una persona que tuviera una graduación o gradación, que es lo mismo para estos efectos, de alcohol en la sangre superior a 1,5 gramos de alcohol por centímetro cúbico de sangre. Cuando viene la muestra, ¿no es cierto?, que dice 0, y tanto, o 1, y tanto, 2, y tanto. Y resulta que, ¿por qué? Porque una persona, en los términos chilenos, actualmente, antes era con 1,0 gramos de alcohol por centímetro de sangre. Actualmente menos que eso para considerarlo en estado de ebriedad, 0,8 gramos de alcohol en la sangre, gramos de alcohol por centímetro cúbico de sangre. Se rebajó de 1,0 a 0,8. Bien, se entiende que a esa altura, cuando ya uno tiene 0,8 gramos de alcohol por centímetro cúbico de sangre, ya está curado, está embriagado, está ebrio, como ustedes quieran.
Yo uso curado, que es la palabra chilena. Eh, bueno, y cuando murió esa cantante inglesa famosa, ¿eh? En tan poco tiempo, además, que cantaba muy bien, esta señorita Amy Winehouse, tenía un apellido relacionado con el alcohol, porque el apellido de ella literalmente significa casa del vino, Winehouse. Bien, esta niña que tenía problemas con el alcohol, evidentemente, cuando le hicieron la autopsia, presentó 4.0 gramos de alcohol por centímetro cúbico de sangre. 4.0. Yo no vi nunca. Nunca vi una alcoholemia superior a 2.0. Nunca. No me imagino cómo estará una persona que tiene 4.0. Debe estar al borde del colapso esa persona. Porque lo que pasa es que el alcohol, ¿no es cierto?, empieza a actuar en la sangre y cuando la cantidad de alcohol llega a un cierto porcentaje, la sangre deja de ser sangre en un sentido figurado, por decirlo así. Ya no está cumpliendo todas las funciones como sangre. No tiene para qué ser mitad alcohol y mitad sangre, o mitad agua y mitad sangre, no. Basta con un porcentaje. Entonces es lo mismo que usted a su auto, por decir algo, le eche agua al estanque de la benzina. Le eche un poco de agua. ¿Qué es lo que pasa con la benzina, con el motor? Que el motor empieza a rum, pero no anda. En términos, ¿cómo se llama?, de corazón, del ser humano, del corazón, eso significa que el corazón empieza a fibrilar. No está latiendo, está fibrilando. Se está moviendo como que está latiendo, pero en realidad no está latiendo, no está bombeando. Así que no me imagino cómo se llama, en qué estado estaría esa persona. Una persona que tiene 1,1, 1.0, ya no 1.1 ni 1.2, 1.0. Si está dentro de un auto y carabinero, por ejemplo, le dijera bájese del auto, esa persona al abrir la puerta seguramente o se cae completamente al suelo o va a tener que agarrarse la puerta para no caerse. Con 1.0 o 1.1 o 1.2 dependiendo de la corpulencia, y punto. Ya con 2 evidentemente que se cae al suelo de todas maneras. Bueno, ¿y para qué decir con 3? ¿Y para qué decir con 4 como tenía esta niña de alcohol en su sangre? Caso increíble. Existen dos tipos de considerar, existen en realidad varios. Nosotros vamos a referirnos a algunos tipos de clasificar la embriaguez. Está, por ejemplo, la embriaguez alcohólica y la embriaguez simple. La embriaguez simple, la curadera, esa curadera ocasional de algunos de los fines de semana. Ni siquiera estamos hablando del alcohólico crónico, es decir, ese que está en estado, como se llama así, de borrachera suave normalmente, todos los días. Pero no, la embriaguez simple o fisiológica es la embriaguez, esa borrachera que agarra a la gente que los fines de semana dice, no, ahora me voy ¿cómo se llama? Me voy a distender, me voy a relajar. Entonces, para relajarse hay algunos que se tienen que curar. Bueno, cada uno se relaja, no sé, como quiere. Entonces la embriaguez alcohólica es la resultante de la impregnación tóxica, gradual y progresiva del organismo con alcohol. Se intoxica el organismo con alcohol, impregnando el organismo con alcohol, ingiriéndolo, ¿no es cierto? De manera gradual, tóxica y progresiva. Y la embriaguez simple, la borrachera esporádica, que es esa que le digo yo de algunos de los fines de semana, la reacción de una persona normal ante una intoxicación alcohólica aguda. Claro, cuando una persona normal
toma más alcohol del que su organismo puede procesar. El organismo se encuentra en la imposibilidad de eliminar el alcohol, ya que la cantidad que ha ingerido, ¿no es cierto?, es imposible de eliminar inmediatamente por el organismo. Y también existe lo que se llama la embriaguez patológica, es decir, la embriaguez enfermiza, es decir, la crónica, ¿no es cierto? Perdón, no la crónica, sino que la que afecta a personas que no son normales, sino que personas que sienten ciertas características especiales, ¿no?, que se estudian en psiquiatría, que son neurópatas o personas que no son las personas normales psiquiátricamente hablando, ¿eh? Entonces, no es la embriaguez crónica, borro eso, me equivoqué, es la embriaguez patológica. En oposición, entonces, a la reacción normal de una persona que ingiere alcohol de manera tóxica, es decir, más alcohol del que su organismo puede eliminar, están la reacción, aquí se ve desde el punto de vista de la reacción, que sufren personas, ¿no es cierto?, que son anormales, porque sufren de alguna deficiencia conductual, emocional, etc., ¿no? Y consiste en la reacción de ciertos individuos tarados, epilépticos, neurópatas u otras personalidades psicopáticas al alcohol, en el cual se evalúa más la reacción psiquiátrica que la reacción del alcohol mismo. ¿Qué es lo que hace este neurópata, este epiléptico, etcétera, cuando está borracho? Tiene más importancia de evaluar que las reacciones que se le provocan a una persona normal con una borrachera. Esa es la embriaguez patológica. Respecto a la forma de intoxicación, existe la intoxicación aguda y la intoxicación crónica. La intoxicación aguda, bueno, es la borrachera, ¿no es cierto?, que importa cómo se llama, porque durante la borrachera se pueden producir diferentes hechos de las relaciones entre los individuos, bueno, violencia intrafamiliar o peleas con amigos, etc. A veces, ¿no es cierto?, en estado de ebriedad se asesina a los propios padres, o al padre, o a la madre, etc., o se les roba, qué sé yo. Lo mismo ocurre, ¿no es cierto?, con los problemas con el tránsito, como les comentaba recién, ¿no? También son graves. Un borracho no maneja igual que una persona que está en estado de normalidad alcohólica, no ha consumido alcohol. Y la embriaguez crónica, que determina una sintomatología especial, ¿no?, y lesiones también que producen enfermedades, normalmente lesiones internas. En el estómago se produce gastritis, en el hígado se produce insuficiencia hepática y cirrosis. Básicamente la cirrosis es un ya cáncer, ¿no es cierto?, al hígado. Ya, cuando la persona tiene cirrosis ya es cuando el hígado no tiene recuperación. Antes ya había estado sufriendo gastritis, ¿no es cierto?, había estado sufriendo insuficiencia hepática y después se llega a la cirrosis. Esto es progresivo, ¿no es cierto?, la crónica. Es decir, estamos ya en ¿cómo se llama?, en las últimas etapas, ¿no es cierto?, de la vida de una persona, a la cual fue llevada por un tóxico, por un veneno, que en este caso es el alcohol, consumido de manera que no corresponde, ¿no? Porque se dice, yo no sé cómo viven los franceses, pero se dice que los franceses enseñan a tomar a sus hijos una copita chiquita de vino al almuerzo, una copita, y no la copa que toma el papá, sino que una copita chiquita de vino al almuerzo, porque es bueno. Bueno, seguramente si lo hacen desde hace tantos años los franceses, que son los reyes, ¿no es cierto?, del vino, son los que producen, según
lo que dice todo el mundo, los mejores vinos del mundo, bueno, no sé, tendrá algo de verdad, pero siempre y cuando se tome así, una copita en el almuerzo. Ustedes saben que los chilenos no hacen eso. Los chilenos cuando comen asado no se comen el pedacito de carne que corresponde, aunque sea un buen pedazo de carne, ¿no es cierto? Un 250 gramos, por ejemplo, de carne. ¿Viste? Bueno, un cuarto kilo. No, se comen el kilo completo. Pero si no vean las cantidades de obesos hombres que tenemos, y desafortunadamente también obesas mujeres. Claro, parece que el caso de las mujeres va más por el lado de los dulces, de comer dulces también. Los hombres comer carne ya hasta cuando se tocan el último pedazo de carne ya prácticamente en la garganta. Sí, por eso que todos los políticos hablan tanto de la educación, porque todo tiene al final que ver con eso, ¿no es cierto? La toxicomanía alcohólica, la toxicomanía es el estado derivado del consumo habitual y excesivo de alcohol. Entonces esta toxicomanía alcohólica sufre varias etapas hasta llegar al grado de cronicidad. Y aquí se distinguen unas fases, en realidad ya son explicaciones bien simples, pero de las etapas para llegar a ser un alcohólico. Hay una etapa prealcohólica, hay una etapa promódica, hay una etapa de toxicomanía crucial y la cuarta es la etapa crónica. En los antecedentes que nosotros le hemos entregado aparecen estas etapas y más bien guardan relación con los signos, ¿no es cierto?, que va sufriendo la persona externamente y, mejor dicho, internamente, ¿no? Así que eso lo pueden ustedes, ¿no es cierto?, averiguar en sus apuntes que son en estas partes bastante completos. Después, en cuanto a la responsabilidad criminal de los alcohólicos, tenemos un criterio médico y un criterio jurídico. Para los médicos, la ingesta de cualquier cantidad de bebida alcohólica, produce trastornos que alteran el discernimiento de los individuos, aunque sea un poquitito, por decirlo de alguna manera. Para los médicos produce trastornos en el discernimiento de los individuos. Mientras que desde el punto de vista jurídico, para determinar si la ingesta alcohólica produce o no trastorno en el individuo, va a haber que averiguar los grados de embriaguez. Es bien simple la distinción. Para los médicos, la ingestión de cualquier cantidad de bebida alcohólica produce algún tipo de trastorno en el organismo humano, interno, externo o ambos. Mientras que para el criterio jurídico, ¿no es cierto?, hay que averiguar cuál es la ingesta de alcohol para ver si esos trastornos provocan o no, en el fondo, lo que nos interesa a nosotros, la gente de derecho, provocan trastornos que puedan provocar un problema jurídico. Porque, por ejemplo, si una persona se toma una copita de vino y está contento y está en su casa cenando, ¿no es cierto?, esa persona no está provocando un problema jurídico. Sí, que se está portando bien y no está insultando a la señora, a los hijos, etc. O sea, está alegre. A nosotros nos interesan los hechos biológicos, químicos, físicos que puedan provocar un problema jurídico. Esos son los hechos que nos interesa averiguar. Por eso que el criterio jurídico es diferente al criterio médico en este sentido.
porque si no habría que investigar a todas las personas que se toman una copa de vino. Esa es la diferencia. Entonces, los juristas distinguen entre embriaguez forzada, fortuita, culpable, voluntaria o premeditada. Y hacen esta distinción porque dependiendo de algunas de ellas, incluso podría el alcohol tener alguna importancia en la responsabilidad penal. La embriaguez forzada ocurre cuando un individuo lo obligaron a beber alcohol. La embriaguez fortuita ocurre cuando la persona bebe moderadamente alcohol, pero no consideró las características de la bebida alcohólica que estaba bebiendo. O porque algún tercero le alteró la bebida. O por la constitución física de la persona, etc. Se dice, por ejemplo, que cuando en los tiempos antiguos, digamos, en los años 1800, que en Francia se comenzó con esto, y después se siguió en el resto del mundo, los franceses bebían la champaña, ¿eh? Y la champaña era de las primeras bebidas que empezaron a beber las mujeres, bebida con alcohol, ¿no es cierto? Y entonces que de repente, ¿no es cierto?, el varón trataba de darle, ¿no es cierto?, de manera medias solapada champaña a la mujer para que bebiera. Para que con eso perdiera un poco, ¿no es cierto?, la capacidad de cómo pudiéramos decir, de saber manejarse, una cosa así. Bueno, ahora no voy a decir que las mujeres beben mucho más que antes, que la época esa en que trataban de meterle una copa de champaña a la mujer para que se pudiera embriagar. Pues. Esos son problemas que me voy a meter en un problema. Ponerme a hablar de si las mujeres beben o no, y si beben mucho, si beben poco, ya eso no es cosa de este trabajo. Después está la embriaguez culpable, cuando la persona bebe moderadamente sin pensar que va a llegar a embriagarse. Y después viene la embriaguez voluntaria, cuando la persona bebe sin pensar que va a llegar a embriagarse. Bebe pensando que se va a embriagar, pero no piensa que va a cometer un delito. Y en último término tenemos la embriaguez predeterminada, que es la contraria a esta anterior, en donde la persona bebe precisamente para cometer delito. Antes que aparecieran las drogas, que nosotros escuchamos hablar todos los días, desgraciadamente, en casi todas partes del mundo, los delincuentes, algunos de los delincuentes, ¿no es cierto?, la mayoría seguramente, para darse ánimo, se tomaban un poco de alcohol. Claro, un poco, porque si se emborrachaban, bueno, no se podían parar, pues no iban a ir totalmente borrachos a cometer un delito. Si tenían que salir arrancando, se iban a caer, ¿no es cierto? Bueno, pero bueno, ahora que están las drogas, el alcohol, no sé, parece como algo inofensivo tomar un poco de alcohol para darse ánimo. Ahora se dan ánimo con las drogas, ¿eh? Y ahí hay algunas drogas que son una potente energía, ¿eh? Entonces, bueno. Entonces, cuando se trata de una embriaguez fortuita y voluntaria, podría, ¿no es cierto?, podría, y completa, ¿eh?, y completa. Podría además el individuo o ser irresponsable penalmente o tener una atenuación de su responsabilidad. El problema, la persona evidentemente que un cierto grado de alcohol está con sus
funciones psicomotrices totalmente alteradas, eso no hay ninguna duda. No hay ninguna duda. El problema es averiguar ahí, ¿no es cierto?, si se trata de una embriaguez precisamente fortuita o culpable o no, o si lo hizo precisamente para cometer el delito. ¿Cómo averigua uno eso? Porque en qué momento la cantidad de alcohol hace que uno cambie su pensamiento, su conducta. Es difícil, es un problema de prueba, pero en teoría, si alguien, ¿no es cierto?, ve moderadamente sin pensar que se va a embriagar y además tiene una embriaguez completa, ¿no es cierto?, y comete un delito, claro, desde ese punto de vista no hubo nunca intención de cometer un delito ahí. Pero ¿cómo se prueba eso? ¿Cómo se prueba que se embriagó para cometer el delito o para no cometer un delito? ¿Cómo? El Código Penal y la Ley del Tránsito guardan silencio sobre la influencia del alcohol en la conducta de las personas. En la conducta de las personas. Es decir, no dicen que actúa ni a favor ni en contra, ¿no es cierto?, de la comisión de un acto ilícito de carácter penal. Ni siquiera sobre una infracción. Por eso se dice que la embriaguez plena, o sea, completamente ebrio y fortuita, que obnubila, ¿no es cierto?, las facultades cerebrales, podría llegar a constituir una eximente responsabilidad. Ahora, en el caso del alcoholismo crónico y la locura alcohólica, evidentemente, en que la persona sufre una enfermedad mental. Claro, ahí como se llama, imagínense ustedes que los alcohólicos crónicos, algunos ya están en un grado en que sufren hasta delirium tremens. Esas personas que sufren delirium tremens sufren alucinaciones, alucinaciones terroríficas incluso algunos, como que, no sé, como que a tarántulas se le empiezan a subir a la cama, o enanos se le empiezan a subir a la cama y lo empiezan a matar, etc. Bueno, si sufren alucinaciones sin que cometan ningún delito, bueno, pueden cometer un delito porque están en estado de alucinación. Claro. Ya la locura alcohólica sobrepasó al consumo de alcohol. Ya quedó loco ya. Producto del alcohol. Pero ya tiene una enfermedad mental. Es decir, aunque la persona ya no tome un gramo de alcohol, está loco ya. Porque la locura se puede producir por diferentes razones, ¿cierto? Por diferentes razones. Entonces, aquí estamos hablando ya de un loco o demente, que está exento de responsabilidad penal. La única circunstancia que podemos agregar a esto es que estamos hablando del alcohol. Y en este caso, la enfermedad mental la provocó el alcohol. Claro, ahí el alcohólico crónico que está enfermo mental, sí, está exento de responsabilidad penal. Y las perturbaciones de menor gravedad que puede llegar una persona y que no alcanzan a constituir enajenación mental pueden provocar la aplicación, ¿no es cierto?, de una atenuante. La del artículo 11, número 1, ¿sí?, las eximentes incompletas, ¿cierto? Una atenuante. ¿Ha acogido la jurisprudencia a ese algún tipo de atenuante cuando se ha llegado a un estado de enajenación mental transitorio, ¿cierto? Por causas independientes de su voluntad, por causas independientes de su voluntad. Así que eso es lo que podemos decir en relación con este tóxico, que también, como todo tóxico, es un veneno, que es el alcohol.
y que lo consumimos todo el mundo, lo consumimos todo el mundo. Si el asunto es que hay que consumirlo, ¿no es cierto?, en la cantidad que no le provoque una borrachera a la persona, ¿no? Una cantidad que, bueno, por último, que llegue a la alegría, ¿no? Porque si se coloca muy alegre, por último que se quede en la casa, ¿no? Bien, vamos a empezar a estudiar ahora la medicina legal tanatológica, ¿no? Es decir, vamos a estudiar el cadáver, vamos a estudiar la muerte. Acá tenemos nosotros un antecedente que nos viene desde la biología, pero que provoca innumerables problemas jurídicos que solucionar, que es la muerte, que se traduce en un cadáver, ¿no es cierto?, y que es el objeto de estudio de las ciencias médicas. El objeto de estudio de las ciencias médicas es el cuerpo humano, vivo o muerto. Es decir, ellos tienen, ¿no es cierto?, los médicos, un objeto de estudio que lo pueden apreciar por los 5 sentidos. Lo pueden ver, oler, gustar, oír, no, salvo, ¿no es cierto?, que emita ruidos que son consecuencia de los gases que hay en el organismo, en todo el organismo, ¿no?, o movimientos que pueda realizar de repente por casos de ¿cómo se llama?, de distensión de músculo o de hueso, de quebradura de hueso, etc. O también se puede tocar, mientras que nosotros no. Desde que yo empecé a estudiar, ¿no es cierto?, esta carrera, se nos dice que el estudio del derecho es como se llama, el estudio de conceptos, ¿no es cierto?, de ideas, la justicia, el derecho mismo, las conductas. Se pueden traducir en un papel, que es un objeto físico, pero o puedo leer yo una ley en internet o la Constitución, pero no es lo que estoy leyendo el concepto. El concepto es algo inmaterial, ¿no es cierto? Esa es la diferencia. Por eso que de repente el derecho se presta para complicaciones, de poder entender o poder hacerse la idea de algo. Las teorías, ¿no es cierto?, que hay en derecho penal respecto de cuando una causa produce el resultado. Hay varias teorías, pero es difícil entender las teorías. En relación con la teoría, de entender esas 5 teorías, las más conocidas. En otro aspecto de la teoría del delito, en la teoría de la acción, la acción típica. Los finalistas dicen que, ¿no es cierto?, el dolo va incluido en el tipo, va incluido en la acción. Para los finalistas no hay acción sin finalidad, ¿no es cierto? Mientras que para los causalistas la acción debe interpretarse independientemente del resultado. Porque una acción no necesariamente produce el resultado que jurídicamente se pretende. Para los finalistas, si yo saco una pera de un árbol que no es mío y me la como o la vendo, sería hurto, ¿no es cierto? Y para un causalista puede que yo me equivoque y a lo mejor el árbol es mío. Entonces, es difícil hacerse las ideas, ¿no es cierto? Bueno, estoy poniendo el ejemplo tan simple, el de sacar una pera de un árbol. ¿Cómo podría ocurrir, dicen ustedes, si el árbol no está en su predio? Bueno, ¿cuántos árboles, ¿no es cierto?, están en espacios en los que en un momento determinado hay un litigio sobre deslinde? Y resulta que después el árbol a lo mejor quedó dentro del deslinde y se estaban discutiendo, por ejemplo, 10 metros. Y no estaba seguro árbol, habían un montón de árboles en esa franja
que en un momento se pensó que pertenecía a A, pero pertenecía a B. Entonces, nosotros acá tenemos, ¿no es cierto?, el apoyo de las ciencias de la biología, de la medicina. Tenemos el cadáver. Ahora, para el médico legista, el cadáver es un testimonio, es mudo, ¿sí?, ¿no es cierto?, pero puede ser constitutivo el cadáver de un hecho judicial o bien puede ser un hecho intrascendente que nos interesa al derecho. ¿Por qué? Porque el cadáver presenta sobre sí mismo, sobre su parte externa, ¿no es cierto?, la parte externa del cuerpo, o en sus vísceras, vestigios reveladores de información para solucionar problemas judiciales. Y por eso que la ciencia forense, llamada también tanatología, consiste en el estudio de los métodos de examen del cadáver y de las transformaciones que éste sufre. Método de estudio de examen del cadáver y de las transformaciones que sufre el cadáver. Nosotros vamos a ver cuando estudiemos un poquito más adelante los signos negativos de la vida y los signos positivos de la muerte, vamos a ver las transformaciones que sufre el cadáver. Y por eso que comprenden estas investigaciones estudios importantes sobre los llamados fenómenos cadavéricos, es decir, todas estas transformaciones que va sufriendo el cadáver a través del transcurso del tiempo, a través del transcurso de los minutos, de las horas, de los días, las semanas, los meses, etcétera, hasta siglos duran ciertos cadáveres, ¿no es cierto?, porque los huesos desaparecen después de siglos. Ahí tenemos las momias de Egipto y las momias del Museo de Azapa que dicen que son más antiguas que las de Egipto. Ahí están, no solamente le quedan huesos, sino que también le quedan otro tipo de tejidos del cuerpo humano. Por eso que estos estudios que importan de fenómenos cadavéricos tienen que ver con el levantamiento del cadáver, la identificación, asfixia, supervivencia, muerte súbita, cualquier vestigio que dejen en el cuerpo y en el organismo las violencias y los venenos, las afecciones de origen traumático, las enfermedades mentales criminógenas y las lesiones orgánicas, por ejemplo. Claro. El estudio de las lesiones que presenta el cadáver. Para averiguar, por ejemplo, si una persona fue muerta y herida antes de ser ingresada al agua o a un lugar, ¿no es cierto?, húmedo. Hay ciertos vestigios que puede dejar el cadáver y que deja el cadáver y que pueden llevar al médico legista a llegar a esa conclusión. La persona la mataron dentro del agua o la ahogaron y luego la mataron. O la ahogaron, perdón. Si la ahogaron es que la mataron. O la acuchillaron y muerta ingresó al agua. O sufrió, ¿cómo se llama?, las consecuencias del acuchillamiento. Y al perder sangre, ¿no es cierto?, se le produjo una anemia y uno se sabe que cuando está con anemia no puede moverse bien. Y entonces ahí hay un problema de dolo, podría ser. Seguramente que va a salir alguien con que lo acuchilló y lo tiró al mar, pero no tenía intención de matarlo, tenía intención solo de acuchillarlo. Bueno, y hay sentencias y sentencias. Pero nosotros estamos hablando ahora de la parte, ¿no es cierto?, que ustedes tienen que saber que es relacionada con los vestigios que quedan en el cadáver y que sirven para identificar, ¿no es cierto?, muchas veces hasta el asesino.
Ahora, el mantenimiento de la vida exige de un equilibrio, esa es la palabra clave, tanto biológico como físico-químico. Y la muerte no es sino el resultado de ese equilibrio. Mejor dicho, es el resultado de la ruptura de ese equilibrio. Es decir, la muerte viene a producirse por el desequilibrio de ese equilibrio biológico, físico, químico del cuerpo humano, que empieza en un sector del cuerpo, por ejemplo, en el desequilibrio del corazón, le dio un ataque al corazón. Pero si bien es cierto que se produjo la muerte ahí, después se expande al resto del organismo. Sufriendo el cuerpo inerte acciones de origen físico, químico y microbiano, las que determinan los fenómenos cadavéricos. Ahí vamos a hablar nosotros de los obreros de la muerte o de las escuadras de la muerte, que son organismos y microorganismos, ¿no es cierto?, que no solamente vienen desde fuera y que ingresan al cuerpo humano, sino que algunos están latentes en el cuerpo humano durante toda su vida, básicamente en el intestino, y que una vez que el cuerpo muere, ¿no es cierto?, adquieren esos organismos transformaciones y empiezan a desintegrar el cuerpo en el que viven. Esos organismos no piensan en que si se acaba el cuerpo humano ellos también se van a acabar, ¿no? Ellos trabajan, ¿no?, mientras están vivos. Incluso algunos de esos organismos actúan sin oxígeno, otros actúan con oxígeno y hay algunos que actúan con oxígeno o sin oxígeno. Bien, el proceso de este desequilibrio que culmina con la muerte se inicia en los grandes centros vitales y se va propagando progresivamente por el resto del organismo, que es lo que acabo de decir. Es decir, el cese de las grandes funciones vitales, circulatoria, respiratoria, la motilidad se refiere al sistema muscular, y la sensibilidad se refiere al sistema nervioso. Ojo, no se vayan a equivocar. Debe ser simultáneo, debe ser simultáneo. O sea, cuando te cesa todo, entonces ahí hablamos de la muerte. Porque la muerte del organismo no coincide con la muerte simultánea de todas las células que lo componen. Cuando una persona muere, cuando cesan las grandes funciones vitales, estas 4 que hemos señalado: circulatoria, respiratoria, motilidad, sensibilidad. Ahí hablamos de que una persona está muerta. Pero no se han muerto todas las células. No se han muerto. De hecho, hay células que siguen trabajando algún tiempo después. Por ejemplo, las células que provocan el crecimiento de otras células, que son las uñas, siguen trabajando hasta un tiempo después. La muerte del organismo no coincide con la muerte simultánea de todas las células que lo componen, habiendo órganos y tejidos cuya vida vegetativa se prolonga horas después del cese de esas grandes funciones o cuando ciertos estados de síncope detienen la función respiratoria. Claro, porque de repente a una persona le da un síncope, detiene la función respiratoria, pero a la persona a lo mejor le solucionan el síncope y después sigue viviendo. Es decir, esa persona a lo mejor se pensó que estaba muerto, pero en realidad no estaba muerto. Y por eso es que, según la doctrina, no es conveniente definir la muerte, porque en realidad la muerte se vendría a definir por ciertos síntomas del cuerpo humano que no existen. Es decir, no se puede hacer una definición considerando síntomas que ya no existen. Y así lo dice la doctrina. Que no es prudente definir la muerte, pues no resulta prudente definir un proceso del que solo se sabe positivamente que
comienza la muerte cuando cesa otro, la vida. A diferencia de quienes definiéndola se limitan a señalar los fenómenos vitales cuya ausencia constituye la muerte. Y por ejemplo, los que hacen definiciones de la muerte dicen simplemente que consiste en la cesación de las grandes funciones o de las funciones vitales del organismo, que son constitutivas de la vida, que son las que ya les dije: circulación, respiración, sensibilidad cutánea y los sentidos, y el movimiento. Esas son las definiciones que existen. Algunas, hay unas definiciones acá en los apuntes que están señaladas, pero en realidad importancia médico-legal no tiene ninguna. En relación con el diagnóstico de la muerte, lo primero que podemos decir es que, de acuerdo con lo que ya llevamos hablado, con lo poco que llevamos hablado, es que la muerte es un proceso. Y la certeza para poder señalar que este proceso terminó requiere de considerar varios elementos, no uno solo. Es decir, no basta con acercarse y ponerle la mano acá para ver si tiene el latido, ¿no es cierto?, acá de la arteria. O acercarse a la boca para ver si, acercarse y ponerle la mejilla para ver si está respirando. No basta con un solo síntoma. Hay, ¿cómo se llama?, que tener presente un conjunto de síntomas reveladores de que las grandes funciones vitales han cesado, porque no hay ningún síntoma que por sí solo la particularice, salvo la putrefacción, que coincide con el proceso de la mancha verde en el estómago, que comienza a la altura de la fosa ilíaca derecha y se empieza a expandir, ¿no es cierto?, por el estómago, esta mancha verde. Así empieza el proceso de putrefacción. Vamos a ver más o menos, de acuerdo con las características de nuestro país y de nosotros, cuál más o menos es el proceso de la putrefacción en su momento. Todo esto tiene que ver con los conocimientos que ustedes tienen que ir adquiriendo para poder hacer las preguntas y discutirle incluso al médico legista si hace alguna afirmación que a ustedes les parece totalmente fuera de lugar. Si de acuerdo con los estudios que hay en Chile, el proceso de la putrefacción, es decir, cuando empieza a aparecer esta mancha verde, empieza a aparecer esta mancha verde cerca de tal hora, y el ¿cómo se llama? Y el médico legista señala una hora que no tiene nada que ver con esos estudios que hay en Chile, entonces ustedes le pueden discutir esa idea. En Chile, el primer periodo de la putrefacción, que es el periodo cromático, porque el cuerpo empieza incluso a cambiar de color con esta mancha verde, que es la que le estoy hablando. Después voy a hablar del proceso de la putrefacción bien, pero ahora le estoy dando este dato. Comienza con la aparición de la mancha verde en el abdomen, en la fosa ilíaca derecha, en la región que corresponde al ciego, y se extiende por toda la pared abdominal. En Chile, los especialistas, conforme a su experiencia, sostienen que en la época calurosa aparece más o menos entre las 24 y 36 horas siguientes a la muerte. Entre 24 y 36 horas siguientes a la muerte. Y durante la época fría suele aparecer después de las 48 horas. Sí, eso es lo que se sostiene por los diferentes especialistas en Chile. En la época calurosa, entre las 24 y 36 horas, y en la época fría, alrededor de las 48 horas. Claro, ¿no es cierto? El frío detiene un poco la putrefacción.
Entonces, supongamos que ustedes tuvieron la oportunidad de ir a ver, ustedes son penalistas, responsables, saben derecho penal y saben medicina legal, porque hay muchos asuntos que se resuelven por la medicina legal, entre paréntesis. En los delitos contra las personas, la medicina legal es importantísima. ¿Sí? Un especialista en derecho penal, sobre todo en asuntos relacionados con crímenes, etcétera, no podría ejercer si no sabe mucho de medicina legal. Por ejemplo, entonces en Chile, si ustedes tienen la oportunidad de ir para desde el primer momento empezar a averiguar cómo se llama la muerte, porque sabiendo la fecha de la muerte pueden empezar a ubicar sospechosos, ¿no es cierto? Esa es la idea, ¿no? Quienes están dentro de las horas más acotadas con la persona con esa persona que ahora es cadáver. Entonces supongamos que el médico legista en la época calurosa les dice que la putrefacción no existe. Y ustedes fueron antes de las 24 horas a ver el cadáver y ustedes fueron, digamos que a la hora número 14, desde que cesaron las funciones grandes vitales del organismo, a ver el cadáver. Y ya había empezado a aparecer esta mancha verdosa, ¿no es cierto?, a la altura del ciego. Y ustedes tienen estos conocimientos generales no generales, sino que respecto de la mancha verdosa, de los especialistas, de que esta mancha empieza en la época de calor como a las 24 horas. Y el médico está afirmando, ¿no es cierto?, que una cosa distinta. Sí, pueden hacerle la pregunta. Lo mismo pasa con el proceso de endurecimiento del cadáver. Si ustedes van y logran tocar el cadáver o ven que lo toca el médico legista, y trata de mover algo y ven que el cadáver ya está completamente embarado, está completamente duro, tienen que sacar la primera conclusión, que es que ya se produjo, ¿no es cierto?, el proceso completo de la rigidez cadavérica. Y ese proceso empieza alrededor de las 3 horas después que cesan las funciones vitales del organismo, y bueno, es un proceso. Y ahí van a ver si está completamente embarado el cadáver o ahí aparte, etc. Y pueden hacer la pregunta correspondiente, que también van a determinar más o menos la hora exacta en que esa persona fue asesinada, por ejemplo. Bien. Entonces, la muerte es un proceso que tiene que hacerse en presencia de un conjunto de factores, ¿no es cierto? No basta uno solo. Hay que averiguar el cese de la primero, ¿no es cierto?, lo más visible, cese de la respiración, cese de la sensibilidad, cese de la motilidad, cese de la circulación, primero. Y después hay otros signos ya que son positivos de la muerte, ya hay más antecedentes. Pero así con un solo signo, hay gente que está en un estado, ¿no es cierto?, de debilidad del corazón, que no se siente ni los latidos del corazón. Se murió. Y a lo mejor lo entierran y está vivo. ¿Entiendes? O padece catatonia o catalepsia. Lo mismo. Nuestro Código Civil trata la muerte en el título segundo, el libro primero, refiriéndose a la muerte natural y presunta. Así que bueno, ustedes eso lo aprendieron en el derecho civil. Y lo interesante es que el artículo 78 del Código señala que la persona termina en la muerte natural. Y a esta situación de muerte sí nos referimos, porque el Código Penal y el Código Sanitario solamente aluden a ella en los cadáveres. En los cadáveres. Claro, al Código Penal le interesan las personas vivas, ¿no es cierto? Y le interesa a la persona muerta solamente para sancionar al que causó la muerte. La muerte le interesa en cuanto es un hecho que se debe averiguar, cuando se trata de una muerte sospechosa, es decir, sobre la cual no existe antecedentes de si se trata de una muerte accidental, suicida
o causada por un tercero de manera culposa o dolosa. Pero el código se refiere a la muerte solamente para sancionar, el código penal. Mientras que el código civil sí se refiere a la muerte en el sentido de que señala que esta ocurre cuando termina, ¿no es cierto?, la vida. La persona termina en la muerte natural. En la muerte natural. En esa muerte que no provoca ningún tipo de delito y por ende ningún tipo de sanción. Es la muerte natural. Entonces, lo que se debe averiguar es este proceso. Ahora, ¿por qué tiene, cómo se llama, importancia esta muerte natural incluso? Porque también pueden aparecer muertes sospechosas, ¿no es cierto?, que pueden tener una apariencia de muerte natural. Ciertos casos de asesinatos por sofocación, y sofocación de una persona que tiene muy pocas posibilidades de defenderse, como se trata, por ejemplo, de un anciano enfermo, además. Casi no le funcionan los músculos, una persona que ha estado, por ejemplo, en cama durante tiempo. La persona que no tiene movilidad va perdiendo su musculatura, entonces no tiene capacidad de defenderse. Lo mismo un menor, una guagua. Entonces, una muerte por sofocación, por ejemplo, con una almohada, por ejemplo. Se lo sofoca con una almohada. Quedan muy pocos signos. Podrían quedar algunos. Algún tipo de rigidez. Podría. Pero a lo mejor no. Depende del asesino. ¿Qué precauciones toma? Hay un sinnúmero de ¿cómo se llama?, de muertes que pueden dar la apariencia de una muerte natural. Pero claro, a su vez la muerte, ¿no es cierto?, aunque sea natural, provoca un sinnúmero de consecuencias jurídicas, sobre todo para el derecho civil, ¿no es cierto? La muerte natural provoca la delación de la herencia. Claro. Y además, porque si ya se estableció que la persona está muerta, cualquier acto que se realice sobre el cadáver, es decir, sobre una persona muerta, ya no va a ser constitutiva de algún tipo de delito de homicidio. Podrá haber otro tipo de delito, pero sobre aquello que se llama de otra manera al de ser humano, persona, etc. Se llaman los restos de una persona. Claro, porque lo que queda ahí son, ¿no es cierto?, carne, huesos, pelo, etcétera, que conforman, ¿no es cierto?, un cuerpo humano, pero que no tiene vida. No tiene vida. Y de ahí, bueno, ya están las otras explicaciones que son, no explicaciones, sino que las otras formas de pensar de, ¿cómo se llama?, de si la persona simplemente se va a deshacer y chao, o si hay una vida después de la vida, etcétera, y ya viene la religión y la etcétera, ideologías, creencias, etcétera. Pero nosotros tenemos que investigar el cadáver para averiguar, como digo, básicamente si se trató de una muerte accidental, de una muerte suicida o de una muerte causada por un tercero culpable o dolosamente. O incluso causada por un tercero accidentalmente. Hay que averiguar qué pasó con esa persona muerta. En los casos de ahora, ¿no es cierto?, con esta pandemia, las personas, todas las que han muerto, que tienen este coronavirus, se establece que tienen el coronavirus y cómo le afectó o a los pulmones o al corazón y se decreta su muerte natural en el fondo. Que se dice por qué, pero una muerte natural. No es constitutiva de delito. Salvo, ¿no es cierto?, casos de muertes por omisión, etcétera, y también se podría investigar los casos de eutanasia pasiva, donde se ha devuelto a la persona a su casa,
diciéndole que hayan adquirido coronavirus y teniendo tal o cual enfermedad, no ha respondido con los tratamientos que se han hecho y por ende, ¿no es cierto?, tiene que llevarse la persona a su casa porque ya no hay nada más que hacer. Es decir, eutanasia pasiva, bien simple. Como tantos casos que ocurren en todo el mundo. Con personas que le dicen a los familiares que tiene que llevarse al paciente a su casa porque ya no hay nada que hacer. No hay tratamiento, no hay remedio, no hay nada. Para diagnosticar la muerte distinguiremos entonces, como les decía antes, los signos negativos de la vida, es decir, aquellos signos que indican la extinción o el término de las grandes funciones vitales del ser humano. Respiratoria, circulatoria, motilidad, sensibilidad. Y, en segundo lugar, lo contrapuesto, los signos positivos de la muerte, o también llamados fenómenos cadavéricos, que muestran las modificaciones que experimentan los tejidos del cadáver. Los tejidos del cadáver. Entonces, estos signos, primero, negativos de la vida, es decir, extinción o cese de las grandes funciones vitales del ser humano, lo vamos a estudiar en la próxima clase. Ya les vamos a entregar sus pruebas, jóvenes.